ante la OEA para toda la crisis de refugiados e inmigrantes venezolanos en el mundo. David, gracias por permitirme conversar una vez más contigo en esta oportunidad. Bueno, sobre todo luego de esta importante reunión que se realizó en Bruselas, en la cual se ha manifestado pues este deseo del mundo de seguir colaborando con los venezolanos, y hemos visto cifras, a mi juicio, preocupantes, David. En más de una oportunidad hemos conversado y tú me has manifestado que los migrantes venezolanos pudieran llegar a 6 millones el próximo año, pero en estos últimos días he escuchado que hasta pudieran llegar a 8 millones de venezolanos en el mundo. Yo digo, wow, pero ¿cómo puede reproducirse tan rápido eso? No sé, David, ¿qué me puedes decir en principio sobre esto para comenzar esta conversación? Buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación. Anoche apenas llegué a Washington de Bruselas, para donde se celebró esta importante reunión, como mencionas, que se denominó Conferencia Internacional de la Solidaridad por los Migrantes y Refugiados Venezolanos. Fue en Bruselas, donde es la sede de la Unión Europea, uno de los organizadores de esta reunión conjuntamente con Naciones Unidas. Pero para poner en contexto a todos los que nos están viendo, lo importante de esta reunión es que nos colocó por 2 días en el mismo sitio a gobiernos de todas partes del mundo, a Naciones Unidas, a la OEA, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, ONGs y fundaciones que tienen experiencia trabajando con migrantes y refugiados a nivel mundial, y también el sector privado. Y de aquí eso te voy a hablar un poco más adelante, porque yo estoy convencido que el sector privado se tiene que involucrar mucho más para acoger a los migrantes refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe. La intención de esta reunión era buscar más apoyo a los países receptores y que eso se traduzca en políticas de atención a los migrantes y refugiados venezolanos. Al momento que me hace esta entrevista, Sergio, son 4,5 millones de migrantes y refugiados venezolanos, con una proyección para culminar 2019 con 5 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Y para el año que viene, esa cifra de 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos, una proyección que de hecho nosotros colocamos en el informe de la OEA que presentamos hace 3 meses y que pudiese ocurrir para finales de 2020. Es la crisis de migrantes y refugiados más grande de la historia de América Latina y el Caribe. Actualmente los venezolanos somos la población más desplazada del planeta, sin una guerra ni una catástrofe natural, y aún así, incluyendo a personas que han sido desplazadas por una guerra o una catástrofe natural, los venezolanos estamos de segundo en el mundo, solo superados por Siria, pero con la dramática proyección de que en 2020 pudiese haber más refugiados venezolanos que refugiados sirios. Yo soy de los que cree, Sergio, discúlpame que me extiendan esta primera pregunta que haces, que esto es un problema que debe tener una aproximación humanitaria, como llamo yo, la mano amiga, es decir, que atienda, que integre al migrante y refugiado venezolano en Ecuador, en Perú, en Colombia y en cualquier otra parte de América Latina y el Caribe, pero al mismo tiempo debe tener la aproximación política, el brazo fuerte. Es decir, aquí la única solución para que los venezolanos nos dejemos de ir es que caiga la dictadura, es que en Venezuela haya libertad, que en Venezuela haya democracia, que en Venezuela haya justicia, y solo así se frenará este deslave humano, como yo lo he denominado, y habrá incentivos para que millones que están desterrados puedan volver. Cuando yo digo esto, Sergio, puede sonar elemental, así como, bueno, David, el agua tibia, obvio que tiene que caer la dictadura para que la gente se deje de ir. Para el venezolano puede ser elemental, pero para la comunidad internacional no es elemental, y esa es una de las principales conclusiones que me llevo después de estar 2 días en una reunión de este nivel. No todo el mundo ve acá que la solución política es la única solución para que la gente se deje de ir. Entonces yo le pido a los venezolanos, acá migrantes y refugiados... O sea, hay muchos países en el mundo que todavía no saben, no entienden que Venezuela se vive una dictadura. Bueno, pueden primero hacerse la vista gorda, Okay. o en segundo lugar dicen, mira, vamos a tratar esto únicamente como un tema humanitario. El problema es que si se trata únicamente como un tema humanitario, podemos llegar, como hablábamos, a 8 millones de migrantes y refugiados el año que viene. Y a Maduro no le importa que el país se vacíe y luego sean 10 o 12 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Precisamente hoy se publica un artículo en el ABC de España que yo escribí, donde concluyo con eso, donde le hablo a los europeos y digo, necesitamos una solución política para que los venezolanos se dejen de ir. Yo le pido acá a migrante y refugiado venezolano, que siempre digo que es el mejor embajador de nuestro país. No hay mejor embajador que un venezolano que hoy esté en Lima, en Quito, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Bogotá, en Miami o en Madrid,
lo que sea elemental para nosotros no quiere decir que sea elemental para un español, para un inglés, para un francés, para un peruano, para un brasileño y para un colombiano. Nosotros debemos insistir en que la única solución para frenar esta migración forzosa es la salida de Nicolás Maduro. Y simultáneamente a eso, hay que hacer todos los esfuerzos para que los venezolanos que están desterrados se puedan integrar. ¿Cuáles son los principales desafíos en la región? Y eso lo hablamos en esa reunión. En primer lugar, la salud. Te voy a dar unas cifras actualizadas, Sergio. Me permito aquí leer para que no se me escape nada. 1.100.000 niños venezolanos que están desterrados necesitan atención médica, la mayoría por síntomas de nutrición. 61% de las mujeres en gestación presentan embarazos de alto riesgo. 70% de las mujeres que están dando a luz en Boavista, que es la ciudad fronteriza de Brasil con Venezuela, y Cúcuta, que bien sabemos la ciudad fronteriza de Colombia con Venezuela, son venezolanas. O sea, el 70% de las mujeres que están dando a luz en los hospitales de Cúcuta y Boavista son venezolanas. Y el 20% de las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas son, mejor dicho, el 20% de los embarazos de las migrantes y refugiadas venezolanas son mujeres de menores de edad. Esos son los desafíos que hoy se está presentando en la región. La salud, en segundo lugar, la educación. En Colombia, por ejemplo, ya hay 200.000 niños dentro del sistema escolar. Sin embargo, son muchos en toda la región que están fuera del sistema escolar. En tercer lugar, la documentación. Cerca de 2 millones de venezolanos hoy no tienen documentación o tienen una documentación próxima a vencer. Y yo insisto con la necesidad de crear una tarjeta de identidad regional que le permita al venezolano estar en un estatus regular y con eso acceder a los servicios y aplicar un trabajo. Y en cuarto lugar, evidentemente, el compromiso que tiene que haber por parte de todas las autoridades, que no solamente es a nivel presidencial, sino también a nivel local de los alcaldes, de implementar campañas y acciones contra la discriminación y la xenofobia. Esos son los principales desafíos que hay en la región y este servidor, pues, desde la OEA, trabajando con el secretario general Luis Almagro, pues nuestra intención siempre ha sido promover las políticas necesarias, las políticas prioritarias para poder atender a los migrantes y refugiados venezolanos sin dejar de denunciar la causa. Perdóname que me haya extendido, Sergio. Pero no, tranquilo. David, de hecho, en esta reunión en la OEA, en la Unión Europea, en Bruselas, tanto David Smolansky como el canciller colombiano, Carlos Gómez Trujillo, fueron los que pusieron, digamos, el punto político en la agenda. Es decir, explicar un poco las razones por las cuales se ha dado esta situación de migración, más que migración, de una huida forzosa por parte de los venezolanos de la nación, del territorio. Y tú comentabas hace rato que efectivamente para acabar con esto, que es un poco pues, el planteamiento, hay que acabar con la dictadura. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, David, porque la gente ve ahora una preocupación. Yo destaco el trabajo que tú realizas, destaco el trabajo que han realizado muchos que están afuera, fuera de Venezuela, pero ahora la gente se preocupa porque ve que en Venezuela, dentro del país, están más bien, preocupados por unas elecciones cuando todavía no se ha pasado por el cese de la usurpación. Yo no sé, David, qué piensa por tu cabeza o qué pasa por tu cabeza cuando ocurren estas cosas. Sé que son temas políticos, pero no sé si es que hay una directriz que no entendemos a la hora de manejar el lenguaje político. Cuando se está haciendo un trabajo muy arduo como este que tú estás haciendo, en Venezuela vemos que hay otra cosa, que es otro panorama. No sé si me explico lo que quiero decirte. No, te entiendo completamente, Sergio. Yo quiero poner en contexto lo que está pasando en Venezuela al mismo tiempo. En Venezuela, cerca de 1/3 de la población, es decir, 10 millones de personas, según Naciones Unidas, necesita ayuda humanitaria. Según el informe de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, desde el año 2018 ha habido 7.000 ejecuciones extrajudiciales por parte del grupo de exterminio del FAES. Hay 10 millones % de hiperinflación. 4,5 millones de venezolanos se han ido y sabemos de las fallas permanentes que hay de agua y luz, electricidad, así como también la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, donde en el 2014 ha habido no menos de 15.000 detenciones arbitrarias. Aquí la ruta tiene que ser la que es. Aquí tiene que haber el cese de la usurpación. Aquí tiene que haber un gobierno de transición y después es que habrá elecciones libres.
Solamente en los últimos 4 meses se han ido más de 600.000 venezolanos. Por cierto, es un plazo que coincide con el tiempo que se lleva, que se viene realizando las negociaciones en Barbados y Noruega. El régimen siempre ha utilizado la negociación para comprar tiempo. Comprando tiempo se mantiene en el poder, desmoraliza a la gente, busca fracturar a la comunidad internacional, fracturar a los actores políticos en Venezuela. Entonces, no hay una forma en este momento de negociar con quien se burla de los venezolanos, de negociar con quien se burla de la comunidad internacional y de negociar con quienes no tienen palabra. Y no tienen palabra porque no son políticos, porque representan una estructura criminal donde hay muchos intereses de control territorial, de recursos, etc. Entonces, por eso es que yo hago hincapié en la solución para que los venezolanos se dejen de ir, es que haya una solución política en Venezuela y esa solución pasa por la salida de la dictadura. Yo estoy consciente, Sergio, yo he aprendido que no es que de la noche a la mañana los millones de venezolanos que Claro. no van a volver, pero hay que darle incentivo, hay que darle la oportunidad de que tomen la decisión de Pero poder... te vuelvo a preguntar, ¿se está haciendo algo para el cese de la usurpación? Insisto, o sea, a donde quiero ir, David, ahorita, en este momento escuchamos elecciones. Señores, elecciones. ¿Y el cese de la usurpación dónde quedó? Bueno, este servidor, la verdad, es que con Nicolás Maduro en Miraflores no ve elecciones. O sea, este servidor reconoce como presidente de Venezuela, como jefe de Estado de Venezuela, como cabeza del gobierno interino a Juan Guaidó, que, como decimos coloquialmente, ha dejado el pellejo, ha demostrado en todo momento valentía, coraje, determinación. Hoy tiene la aceptación de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, el reconocimiento de la mayoría de la democracia del mundo y no podemos permitir que el régimen, por las presiones que haya, por las intrigas que genera, por los grupos políticos falsos que generan, como esta mesita de diálogo que se instaló, que como yo siempre he dicho, esa mesita de diálogo no es otra cosa que el renacer de lo que era el Gran Polo Patriótico. Y no sé si ustedes se acuerdan de lo que era el Gran Polo Patriótico en el pasado, que eran los partidos satélites aliados de Chávez. Bueno, esto no es otra cosa que una versión renovada del Gran Polo Patriótico. Ellos no representan ninguna alternativa. Ellos son satélites al partido de régimen, al PSUV, y ante eso la gente no se puede engañar. Aquí no hay tiempo, Sergio, para que sigamos teniendo niños que mueren por falta de insumos médicos o mujeres que pierden la vida porque no tuvieron el control prenatal que debieron haber tenido, que siga muriendo gente por persecución, por torturas o por el AMPA, o que siga habiendo gente que pase 24 horas, 48 horas sin suministro eléctrico, sin agua potable. Es decir, Venezuela se nos está desmoronando en este momento. Como yo digo, hay un deslave humano, y cuando hay un deslave humano es porque usted va para el puente internacional Simón Bolívar en Cúcuta y lo que hace ver es lo que usted ve es gente yéndose de manera desesperada. ¿Sabes cuánta gente, Sergio, está cruzando el puente internacional Simón Bolívar entre Táchira y el norte de Santander en este momento? 45.000 personas. 45.000 personas, y todas en una situación de vulnerabilidad como no se había visto antes, porque lo que van es a Colombia a buscar un plato de comida, algún insumo médico, lo que sea para poder sobrevivir en Venezuela, y muchos otros no retornan a Venezuela, se van a alguna parte de Sudamérica para conseguir trabajo, para conseguir seguridad. Entonces acá no veo yo algún tipo de elección mientras Maduro siga en Miraflores, todo lo contrario, se tiene que dar el cese de la usurpación para que entonces sea el gobierno de transición y unas elecciones libres. Y bueno, ojalá esa manifestación que se está convocando para el 16 de noviembre salga la gente y coloque la presión al régimen, porque yo soy un convencido de que si algo le teme Maduro, aparte de la presión de la comunidad internacional y las sanciones individuales, es cuando hay cientos de miles de personas en las calles protestando pacíficamente. David, otro punto que quiero tocar contigo es, por supuesto, pues cuando vemos las cifras millonarias que ha entregado la comunidad internacional para estos países, para estas naciones que colaboran con los refugiados venezolanos. Por ejemplo, leo entre tantas cifras, 10 millones de dólares ha contribuido, o va a destinar, perdón, a Estados Unidos más a la crisis en Venezuela. Se está hablando ya de 119 millones de dólares de ayuda humanitaria. Este dinero lo recibe finalmente quién, cómo colabora, o cómo colabora esto con la ayuda de los migrantes, que al final muchos de ellos se quejan de no ver, digamos, que ese dinero se haga efectivo en sus vidas.
Sí, fíjate. En su paso pues, por el país donde se encuentren. Uno de los objetivos de esta reunión en Bruselas fue precisamente sensibilizar a los gobiernos para que aportaran mucho más recursos para esta crisis, sobre todo para apoyar a los países receptores, que sus capacidades se han visto alteradas. Bien sabemos que la infraestructura, tanto en escuelas y en hospitales, o los servicios, y ni hablar de los presupuestos de países como Colombia, Perú, Ecuador, entre otros, se está viendo seriamente alterado por la cantidad de venezolanos que está llegando. Me llamó la atención que la alta comisionada para la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo que esta es la crisis de migrantes y refugiados menos financiada, en el buen sentido de la palabra, o sea, con menos apoyo económico en el mundo. Y es que cuando uno compara, por ejemplo, lo que se ha aportado para la crisis de refugiados siria con respecto a la crisis de refugiados venezolana, es que a la venezolana se le ha dado 50 veces menos, ¿no? Y esto porque la crisis, y yo te lo he dicho antes, esto no tiene una interpretación global, siempre tiene una interpretación regional o hasta subregional. Creo que lo que ayudó a esta reunión es colocar esta crisis en el panorama mundial. Entonces, 6 países anunciaron nuevas donaciones: Alemania, el Reino Unido, España, Italia, Irlanda y Estados Unidos. Y es muy importante que la gente entienda también, por temas de transparencia, a dónde van esos recursos. ¿A dónde? Se dice, bueno, esos recursos no se ven, etcétera. Bueno, en primer lugar, a veces no se ven porque es que no es suficiente. Porque aunque se hable, por ejemplo, de 110 millones de dólares, como lo que se anunció en Bruselas, parece mentira, pero es insuficiente cuando hablamos de 4,5 millones de migrantes y refugiados, donde hay que invertir en salud, en educación, en seguridad, etcétera. Ahora, a nivel de transparencia, ¿a dónde normalmente van esas donaciones? Bueno, cuando un país dona, por ejemplo, Estados Unidos, que anunció, o Alemania o Reino Unido, se decide a veces dárselo directamente a los gobiernos de los países receptores. Entonces, se le da esa donación directamente al gobierno de Colombia, al gobierno de Ecuador, de Perú, de Chile, etcétera, y ellos entonces implementan las políticas que sean prioritarias en cada uno de esos países. Esa es una vía. La otra vía es hacerlo a través de Naciones Unidas. Naciones Unidas presentó un plan que le invito a todos a buscarlo, el plan de respuesta del año 2019, donde se ha completado solo la mitad de la meta. Y eso se hace a través de donaciones, todavía falta un 50%. Entonces, se le da a Naciones Unidas y a través de agencias como ACNUR y OIM se... Perdón. Disculpen, amigas, amigos. Tuvimos un pequeño problemita técnico allí. Déjenme ver cómo retomamos la conexión con David Smolansky. No quiero concluir así esta entrevista que estábamos haciendo con David Smolansky. Pido excusas por este pequeño problema técnico. Pues se me pasó el tiempo, se nos acabó. La verdad es esa, se nos acabó el tiempo del live y no me percaté de que podía justamente acabarse al aire. Vamos a ver si logramos retomar el contacto con David Smolansky para concluir pues nuestra entrevista que estábamos haciendo con él y ver si podemos conversar nuevamente con él. Repito, conversábamos y hablábamos con David Smolansky, sobre todo ya estábamos concluyendo pues esta entrevista. Sí, disculpen, de verdad, es grave, Alfonso, gracias por escribir. Me dice Alfonso, ¿es grave ese error? Sí, yo sé que es grave, por eso pido perdón. O sea, no soy perfecto. Ya estamos listos aquí, creo que ahora sí. Está David al aire. Vamos a ver si podemos conectarnos. Listo, Sergio, gracias. Listo. ¿Me escucha? Listo. ¿Me escucha? David, disculpa, nuevamente te quiero pedir excusas a ti y a todos nuestros amigos televidentes. El error fue totalmente mío, quiero que me perdones y además que te dejé como quien dice con la palabra en la boca. David, ya pudiste ahí medio arreglar No te preocupes. No, te decía en transparencia, te decía en aras de la transparencia, cuando se hace una donación, ¿a dónde va esa donación?
Te mencionaba que en esta conferencia Alemania, Reino Unido, Irlanda, España, Italia y Estados Unidos anunciaron nuevas donaciones para atender a los migrantes y refugiados venezolanos. ¿A dónde va ese dinero? Es importante que la gente lo sepa. Ese dinero va, en primer lugar, puede ir a los gobiernos de los países receptores y cada gobierno lo implementa según sus necesidades, obviamente siempre para atender a los venezolanos. En segundo lugar, puede ir directamente a las agencias de Naciones Unidas como ACNUR y OIM. O en tercer lugar, puede ir a ONGs o fundaciones que tengan evidentemente el músculo y la experiencia en este tema para que ellos implementen distintos proyectos de atención a los migrantes y refugiados venezolanos. Cuando muchas veces la gente dice, no se ve el dinero, bueno, no se ve el dinero es porque es insuficiente. O sea, lo decía anteriormente, la crisis siria ha tenido un financiamiento 50 veces superior a la crisis venezolana y por eso no se ve a veces el dinero, porque es insuficiente, por más astronómica a veces que sean las cifras. Y en segundo lugar, porque entre que se anuncia y realmente se hace la donación, pasan semanas o meses. O sea, no necesariamente lo que se anunció esta semana quiere decir hoy que ya está en las arcas de los gobiernos de los países receptores. Eso a veces toma quién sabe cuánto tiempo. Entonces, eso también es... No, y también hay que tomar en cuenta, David, un poco para que la gente que tenga claro esto, no es que va a recibir dinero en efectivo, lo va a tener en su bolsillo. No, para nada. Eso es importante. Proyectos, es para implementar proyectos, ya sea, por ejemplo, la tarjeta unificada de vacunación, ya sea la construcción de nuevas escuelas. O una atención específica a los migrantes venezolanos en determinadas zonas. Por ejemplo, zonas álgidas como las fronteras con Perú y Chile, la frontera entre Ecuador y Chile. Creo que son, digamos, algunos de los puntos más álgidos de lo que ha sido el tema de los migrantes venezolanos, David. Y con respecto a eso, quería pues también un poco tomar en cuenta esto, ya que vemos que continúa la situación difícil de ellos. Hay muchas personas que me escriben, David, tú sabes que yo de alguna manera pues me he convertido en una especie de receptor de casos de migrantes y mucha gente me escribe, incluso de aquí de Estados Unidos, de personas que están siendo maltratadas, no físicamente, pero sí de alguna manera hasta psicológicamente, porque permanecen por meses detenidos en centros de detención a la espera del parol, a la espera del juicio o lo que sea, y no reciben ningún tipo de atención. ¿Qué se puede hacer con respecto a estas personas, David, que están a la espera, digamos, como en el limbo, insisto, aquí en Estados Unidos, en las fronteras con Chile o Ecuador o Perú? Bueno, lo primero es que quiero dejar muy claro que cualquier venezolano que ingrese con su documentación a cualquier país, pues no debería ser objeto de una detención arbitraria. Cuando eso ocurre, se le está violando sus derechos. Pero al mismo tiempo, también digo, y con mucha responsabilidad, hay quienes a veces no dicen esto, lo evaden por quedar bien, y a veces, bueno, yo creo que un líder a veces tiene que decir las cosas, aunque no le guste a mucha gente. Bien sabemos que cuando se ingresa a un país por lo que llamamos una trocha, ¿no? Por un camino irregular, y más aún cuando se ingresa a un país sin su documentación, o más que sin su documentación, sin un visado, como por ejemplo pide los Estados Unidos, usted bien sabe que se trae consecuencias. Autoridades. Usted bien sabe que al final, si alguna autoridad le pide su documentación y no la tiene, en el caso de Estados Unidos, ni si no tiene una visa, porque bien sabemos en los Estados Unidos, y eso no empezó hace un mes ni hace un año, eso ha sido siempre, que para entrar a los Estados Unidos se necesita una visa. Bueno, usted puede ser en este caso objeto de una detención. Y en ese sentido lo que se ha tratado es de que el gobierno de Estados Unidos no deporte a los venezolanos que han sido detenidos por no tener un visado, porque de deportarlos bien sabemos que su vida estaría en riesgo. Pero ya se conoce de un caso que fue deportado de aquí de Estados Unidos, de un venezolano que fue deportado a Colombia, de hecho. Es reciente, ayer fue público, de hecho. Sí, es por eso, pero cuando hablamos de la deportación normalmente se hace al país de origen, de la nacionalidad. Claro, él salió a Colombia porque fue por Colombia que partió. Claro, pero lo que digo es que, por ejemplo, en Trinidad y Tobago ha habido deportaciones hacia Venezuela. Claro. Y las personas están en serio riesgo cuando eso... No, pero es que de allí de Colombia iba a ir para Venezuela. O sea, en Colombia no lo iban a mantener. Lograron hacerlo y salvarlo, digamos, de alguna manera de esa situación. Entonces pero está ocurriendo, David, lo que quiero decir. Está ocurriendo. Yo recibo mensajes prácticamente todas las semanas con ese tema y se trata de ver cómo se apoya. Pero yo sí digo algo que es muy importante.
Así como estamos haciendo todos los esfuerzos para que haya una integración de los migrantes y refugiados venezolanos en los países que llegan, que los jóvenes, por ejemplo, tengan la oportunidad de ir a la escuela o a la universidad, que cualquier adulto pueda emprender, pueda conseguir un trabajo, por eso habla del rol del sector privado, que es fundamental. Y así como hablamos también de esas políticas que se tienen que implementar para que puedan acceder a la salud, puedan tener su documentación, etcétera, es muy importante también que el venezolano respete las normas, las reglas, las leyes del país que está llegando. Claro. Y que promueva una convivencia sana. Cualquier venezolano que actúe al margen de la ley no tenga ningún temor de denunciarlo. Porque esos pocos venezolanos que se aprovechan de este deslave humano, de esta tragedia, para actuar al margen de la ley, para como decimos nosotros, para tener una viveza criolla y ver de qué se benefician, están empañando el esfuerzo de millones y se están burlando del sufrimiento de millones que están separados por su familia. Yo veo con mucha admiración, por ejemplo, cómo hay venezolanos que han llegado sin absolutamente nada a algún país, que la primera oportunidad de trabajo que tienen es conducir un Uber, es quedarse hasta la madrugada en algún restaurante fregando los platos, es arrancando como mesonero, etcétera, y cómo después de unos años esa persona a lo mejor ya es gerente de ese restaurante, la familia ya llegó a donde está, sus hijos están estudiando, y bueno, no se preocupe. esas son las historias exitosas Sí. de las que tratar. En esta reunión, te comento esta anécdota, había un emprendedor colombiano que se llama Emiliano Boscán, que tiene una cadena de restaurantes en Bogotá que se llama Sierra Nevada. Y él me decía que como objetivo de su empresa, que es una pequeña empresa, es ofrecer anualmente puestos de trabajo para los venezolanos. Eso me parece fabuloso y ahí es donde el sector privado tiene que jugar un rol primordial. Yo creo que, aunque esto es muy duro para nosotros, los venezolanos que tienen sed de emprender, de trabajar y estudiar, representan una enorme oportunidad económica para América Latina y el Caribe. Cada venezolano que hoy está desterrado, además, es fundamental para la reconstrucción del país. Pensar de que Venezuela se va a levantar sin el aporte de sus migrantes y refugiados sería completamente ingenuo y desacertado desde el punto de vista de políticas públicas. Vamos a necesitar, cuando en Venezuela haya democracia, de los migrantes y refugiados para reconstruir nuestro país. Ahora, mientras todo este esfuerzo, como digo yo, la mano amiga, se da para integrar a los venezolanos que hoy están desterrados, no podemos dejar de tener el brazo fuerte, que es denunciar a la dictadura, porque solo con la salida de dictadura es que vamos a frenar este deslave humano. David, te agradezco mucho. Gracias por permitirme conversar contigo, a pesar de los inconvenientes que tuvimos allí en la conexión, pero gracias una vez más por haberme permitido conversar contigo y bueno, por este trabajo que estás haciendo a favor de los migrantes y refugiados venezolanos. Seguimos en contacto. Gracias. Y te robo solo 30 segundos para darte la primicia de que la semana que viene estaré visitando Brasil. Sigo mis recorridos por la región para atender, escuchar a los migrantes y refugiados venezolanos. Vamos a estar en Sao Paulo, vamos a estar en Brasilia y vamos a ir a Boavista y Pacaraima. Entonces, la semana que viene seguramente tendré, pues... te vas a reunir con venezolanos. Cada vez que yo voy a la región, no importa la ciudad que sea, la prioridad es reunirme con nuestros hermanos venezolanos, más allá, evidentemente, de las reuniones que hay con autoridades y con Naciones Unidas, entre otros. Entonces, la semana que viene estaré encontrándome con muchos migrantes y refugiados venezolanos en Brasil y de esa forma, pues, seguir promoviendo las políticas que sean necesarias para que los migrantes y refugiados venezolanos, mientras estén en esta situación de destierro, puedan tener las oportunidades que se merecen. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Amigas, amigos, una pausa. En breve seguimos con más de Al de Cosas.